Que estas fechas estén llenas de paz y amor, que la familia esté unida y que todos los sueños se vuelvan realidad. Son los deseos del Laboratorio Farmalab. ¡Felices fiestas! Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Farmalab. Liderazgo de calidad. El cuerpo es una máquina increíble. Consta más o menos de 300 trillones de células. El sistema nervioso central está compuesto por más de 100.000 millones de células llamadas neuronas. Cerca de 100 millones de células son receptoras de luz en sus ojos. 24.000 son receptoras de sonido en sus oídos. El esqueleto con más de 200 huesos distintos provee la estructura para el funcionamiento de más de 600 músculos controlados por más de 9 kilómetros de fibras nerviosas, alimentados por 90.000 kilómetros de vasos capilares. Un sistema es un grupo de órganos que se relacionan en virtud de sus funciones vitales para el funcionamiento total del organismo humano. Un órgano es una estructura formada por dos o más tejidos que se agrupan para responder a una característica específica y con una función determinada. Cuando dos o más células iguales se encuentran juntas, cumpliendo una misma función, se denomina a este grupo celular tejido, y estos están formados por células. La unidad biológica más pequeña es la célula. Y existen distintas variedades de células que cumplen una diversidad de funciones. Siendo la célula la unidad viviente más pequeña, es posible definirlas como entidades independientes, limitadas por membranas permeables a determinados componentes. Permiten así el ingreso y egreso de distintos materiales. Más allá de la delicada especificidad de cada célula, tejido, órgano o sistema, ninguno de estos últimos puede funcionar de manera independiente. Es decir, el sistema respiratorio o reproductor no funciona sin la cooperación de otros sistemas. Al perturbar el frágil equilibrio dentro del cuerpo, con sustancias tóxicas, malos hábitos alimenticios, un estado de vida sedentaria, una carga psicológica continua, el resultado sería malestar y enfermedad. La salud verdadera comienza con las células. La salud de nuestros cuerpos depende de la salud de las células. Si nuestras células se enferman o se vuelven disfuncionales, se afectan las fibras. Estas afectan el tejido, de allí a los órganos. Estos afectan los sistemas y a su vez afectan nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo posee la gran habilidad de autorrepararse si cuenta con los elementos adecuados para cumplir bien su función. Y es así como iniciamos con el programa Los Investigadores Médicos. Yo soy Evelyn Valdés y le doy la bienvenida a este programa, hablando del ecosistema, el ser humano y de lo que se viene ya a continuación junto al doctor Jacobo Aguilar. Así es, Evelyn, el tema de hoy es importantísimo. Estamos hablando del ecosistema, de cómo debemos de cuidar la tierra y todo lo que nos rodea y a la par de ello seguir favoreciendo un cuidado sobre nosotros mismos. Es por eso que hoy está con nosotros el arquitecto Alfredo Maúl. Alfredo, bienvenido. Hola, buenas. Con Alfredo somos amigos ya hace un tiempo, yo lo conozco personalmente, sé de su modo de vida conservacionista y de todo como su carrera de estudios en arqueología y luego las equivalencias que hizo para arquitectura ambientalista, lo ha puesto en todo un desarrollo de vida, ¿verdad, Alfredo? Así es, así es. Entonces hoy estamos muy motivados porque nosotros por fin encontramos una manera de utilizar adecuadamente el recurso natural. Como Dios, la naturaleza, la evolución nos proveyó de un recurso natural que ahora lo hemos vuelto medicina biomolecular y que los ancestros lo utilizaban adecuadamente. Y tú te has encargado
sin que nos hayamos puesto de acuerdo de ver cómo se favorece esa conservación de la tierra, que es de donde nosotros obtenemos los productos, para luego ser pasado por tecnología apropiada. Claro. Así es que es un gusto para mí muy grande que le entremos a platicar de esto. ¿Qué te motivó? Mencioné por ahí, sé que estudiaste estudios arqueológicos y luego arquitectura, y varias veces te he preguntado qué es ese término de arquitecto ecologista o ambientalista. Pues sí, desde adolescente me llamó mucho la atención las ciencias sociales y estudié arqueología y saqué un poco de énfasis en arqueología colonial, y eso me llevó a los edificios en Antigua, y luego me di cuenta que la arquitectura y la conservación del patrimonio era lo que más me interesaba, y entonces decidí aplicar a una universidad en Estados Unidos donde estudié arquitectura, saqué una maestría en conservación de edificios, y automáticamente me di cuenta de algo por muchos de estos proyectos, y es que toda la arquitectura del pasado era arquitectura vinculada a la naturaleza, al clima, a los materiales, a la cultura, y eso es lo que me hizo volver a mi país. Hace 9 años ya volví, después de que en el 2006 estuve trabajando en Ucrania. Un proyecto, ¿estuviste en Ucrania? Sí, que tenía que ver con el accidente nuclear de Chernobyl, que cumplía 20 años en el 2006. Y ese mismo año me topé con el río de las Vacas, un río muy contaminado que drena todas las aguas servidas de la ciudad de Guatemala hacia el río Motagua y luego el océano Atlántico. Y en ese momento me di cuenta que mis 10 años de estar fuera no tenían ningún argumento, sino iba a heredar estas condiciones hídricas a mi país y muchas otras cosas que me he puesto a investigar desde entonces. Pero lo más importante de haberme dado cuenta de Ucrania, accidente nuclear, río de las Vacas, Guatemala, es que si uno no cambia en primera persona las actividades de consumo, estamos perdidos de aquí a los próximos 100 años como cultura y como civilización. Entonces es ahí donde empieza esta búsqueda de entender qué puedo hacer como individuo con una capacidad mínima en reconocer que el consumo de todos los días es el que aporta o no aporta cosas positivas a la comunidad y al ecosistema. Desde luego es asombroso cómo Alfredo, dentro de su desarrollo arquitectónico, viene y ocurre en él algo que lo impacta. Hemos platicado con ustedes en varias ocasiones del impacto que sufrió nuestro presidente fundador, el licenciado Paredes, en relación a ver cómo el cáncer iba minando vidas y se había acercado a su familia. Y él mismo ve y dice cómo yo tengo una industria farmacéutica y no tengo propuesta en este momento para estas personas. Y él casi con el similitudo, hace más o menos unos 9, 10 años, también tiene la idea de poder hacer algo más en relación con cáncer. Podríamos decir una industria farmacéutica responsable. ¿Qué te impacta y qué es lo que empiezas a darte cuenta cuando ves Ucrania, cuando ves el río Las Vacas y cuando ahora ya lo trasladas a lo que se llama consumo responsable? Pues me tomó mucho tiempo este proceso. Es más, recorrí los 22 departamentos de Guatemala en varios años para llegar a todo el país y entender una radiografía del ecosistema y darme cuenta que sí, que el guatemalteco del 2013, 2014, del 2016 ahora, va a una tortillería y agarra 3 bolsas de plástico al día, en promedio, solo para las tortillas, y eso lo multiplicamos por todo el país, y eso pueden ser alrededor de 15 millones de bolsas plásticas al día, que son como unos 5.4 billones de bolsas plásticas al año. 15 millones diarios. 15 millones diarios en promedio, puede ser más. Eso es solo para las tortillas, luego tenemos que meter otras bolsas en el pan con frijoles o el mercado, etcétera, etcétera. Entonces, darnos cuenta que hace 50 años eso no existía. El ecosistema de los guatemaltecos no tenía todos estos polímeros flotando de alguna forma en los ríos, en los lagos o en los barrancos del país. Y eso se ha manifestado, en mi caso, a entender que hay mejores propuestas y que algunas de ellas las conocían nuestras abuelas mejor que nosotros. Una tela de algodón, ir a la tortillería, una hoja de tamal, una hoja de plátano, tenían mejores propiedades que las que puede tener un polímero a la hora de preservar el calor y dejar que salga la humedad. Pero esas toxinas que se trasladan del polímero a la tortilla, cuando una tortilla sale a 60 grados centígrados del comal, empiezan a generar estas pequeñas toxinas que van nutriendo nuestro organismo, y en algunos casos en 20, 30, 40 años podemos ver un cáncer que se desarrolla porque estamos consumiendo toxinas, tanto del polímero, del colorante, de diferentes propiedades físico-químicas de los plásticos. Y eso lo podemos ver alrededor de muchas cosas que consumimos en nuestra alimentación.
Pero mira qué interesante, porque no estamos solos, ¿verdad, Alfredo? Lo que denominamos de alguna manera esa mente universal nos tiene hoy unidos, porque tú estás por un lado haciendo toda una propuesta y nosotros estamos por otro lado llevando información, educación, innovación, investigación sobre cómo erradicar del ser humano la enfermedad. El ser humano debiera por naturaleza mantenerse sano. La enfermedad degenerativa, crónica, intratable, incurable debiera desaparecer del léxico. Cómo los ríos deberían de conservarse, cómo las costumbres igualmente sanas y apropiadas como las que tú describes. Nosotros seguimos creyendo, como decía nuestro amigo Chopra, o como dice actualmente, somos lo que hacemos, lo que pensamos y lo que comemos, en los distintos órdenes en que uno los quiera ver. Cuando tú nos hablas de toda esta contaminación que sufrimos, derivados no solo de lo mal que comemos, sino de los medios que usamos de transporte como el plástico, estoy seguro que muchos de nuestros teleaudientes van a empezar a generar ya un grado de conciencia, porque claro, es mucho el nivel de contaminación. Contaminamos lo que nos vamos a comer, y mucha de la población no tiene información, Alfredo, ¿verdad? No, sin duda. Creo que lo hemos hablado en otras ocasiones con tu persona, que el conocimiento es la mejor herramienta para gobernar sobre la ignorancia. Y cuando vemos la alimentación como ese vehículo, la alimentación, si nos vamos para atrás de esa tortilla y cuántos agroquímicos se le agregaron a ese maíz, un maíz transgénico que viene de otra formulación en laboratorio para proponer un maíz que tenga algunas capacidades distintas. Lo que hemos perdido en los últimos 100 años en un país increíble como Guatemala, que es un paraíso, es estas semillas milenarias que han sido trasladadas de generación en generación. Y ahora a través de ese mal consumo, de ese mal entendimiento, pagamos 800% más por el maíz cuando lo comemos frito con un poquito de sabor en un sobrecito de plástico y aluminio con una tinta que está impresa sobre el plástico. Pero ahí es donde vamos generando un consumo, un gasto, un derroche económico de personas que al final de un momento tienen que empezar a consumir muchos medicamentos y no entender que en toda esa nutrición en la cadena podrían haber tenido una vida muchísimo más balanceada. Alfredo, en todo este desarrollo sé que tienes un programa que se llama G22 y yo quiero que nos cuentes un poco más de eso, porque tú estás favoreciendo, no indirectamente, directamente nuestro trabajo. Si en el mundo hay más lugares donde se conserven los aspectos naturales, de ahí es donde innovación biomolecular toma las plantas y de ahí las moléculas. Fíjate que, como hemos platicado, en muchos de los productos que nosotros utilizamos es lo que la gente desechaba, como las cáscaras, donde hemos encontrado propiedades a través de los flavonoides que son anticancerígenos. Entonces cuéntanos un poco más qué está ocurriendo con G22. Sí, rápidamente. G22 es una asociación civil sin fines de lucro. Nos formamos ya hace más de 5 años con esa idea de darle una personería jurídica formal a poder conseguir donaciones y fondos para hacer nuestro trabajo, particularmente en motivación ambiental. Eso es lo que nos consideramos motivadores ambientales, y lo hacemos mucho a través de la arquitectura y de los procesos participativos en construcciones, en generar construcciones más amigables con el clima, con los materiales, con la cultura, y pasar a estudiantes en ese proceso de entender que construir una obra física genera el conocimiento aplicado para poder hacer mejores proyectos en el mediano y largo plazo. Nosotros hacemos ese balance entre economía y ecología y cómo algunas de estas prácticas pueden resultar en ahorros económicos considerables si uno los hace con diligencia. Pero quisiera solo anotar 2 cosas antes de terminar. Y es que muchas de estas ideas las aprendí de mi abuela paterna cuando era un niño, y son cosas que jamás ella me dijo hay que hacer esto, hay que hacerlo así, sino lo hacía con su capacidad. Todos los días iba a comprar sus tortillas con una tela o se levantaba, o sea, hacía las cosas de una forma como las hemos perdido y las hemos ido acelerando un poco en nuestro tiempo. Y la otra es entender un poco esos aspectos de la nutrición. Hay algunos principios ayurvédicos que he seguido, medicina ayurvédica, pero también entender que el fuego digestivo, al mantenerlo caliente, tomar un té, tomar alimentos que puedan favorecer nuestra condición
innata ayuda a que nosotros tengamos una mejor calidad nutritiva y que los alimentos en realidad sean los que nos sanen y algunos otros complementos que puedan llegar, claro, y no necesariamente estar desayunándose medicinas muy químicas que están entrando, claro, todos los días. Y que de todas maneras tienen efectos adversos, ¿verdad? Por supuesto. Así es, Alfredo, que fue un gran gusto. Hoy fue un gran gusto porque si no conservamos la tierra, obviamente no tenemos de dónde tomar el recurso. Es asombroso cómo la vida nos pone en esta propuesta de encontrarnos con personas que están bajo el mismo interés y objetivo. Hemos platicado con Alfredo y eso va a ser un compromiso de poder llevar a ustedes más información de lo que se puede presentar como alimentación que no es adecuada, lo que sí puede ser recomendable seguir comiendo y cómo de esa misma comida, de toda esa gama de plantas, frutas, vegetales, nosotros a través de innovación biomolecular estamos extrayendo moléculas específicas que la evolución puso para que nosotros podamos utilizarlas terapéuticamente. Continúe con nosotros porque más de lo que nos brinda el ecosistema y de lo que nosotros debemos hacer por él, vamos a darlo a conocer en toda la secuencia de este programa. Datos importantes. Río de las Vacas en la ciudad de Guatemala drena todas las aguas servidas de la ciudad hacia el río Motagua y después hacia el océano Atlántico. Esto provoca serios problemas ambientales. Una de las principales causas de contaminación como esta son los hábitos de consumo del ciudadano promedio. Para ayudar al ambiente hay que cambiar esos hábitos. El arquitecto Alfredo Maúl recorrió los 22 departamentos de nuestro país para tener una radiografía más clara sobre la situación ambiental de Guatemala. En Guatemala se gasta en promedio 15 millones de bolsas plásticas diarias en la compra de tortillas. Esto es 5.4 billones al año. Sumado a la contaminación de las toxinas del polímero de manera directa hacia las tortillas, es un problema grave para la salud. En palabras del arquitecto Maúl, es momento para volver a lo natural. Lo que el ecosistema nos brinda nos ayuda a tener una salud integral, una mejor alimentación y mayor consumo de los nutrientes que necesitamos. El programa G22 es una asociación civil sin fines de lucro que busca fomentar la motivación ambiental mediante la generación de construcciones amigables con el ambiente. Es momento de compartir también con ustedes una cápsula de ¿Sabías qué? Así que es momento de verla. ¿Sabías que? La Tierra es el único cuerpo astronómico en el que se ha podido constatar que hay vida. Actualmente existen alrededor de 1.2 millones de especies de animales catalogadas, aunque los científicos creen que ese es solo un pequeño porcentaje del total. La Tierra se formó hace aproximadamente unos 4.500 millones de años, y la vida ha estado presente en ella durante buena parte de este periodo. Las propiedades físicas de la Tierra, su historia geológica y su órbita han permitido que la vida haya existido durante millones de años. Es momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Seguimos hablando del ecosistema y el ser humano, así que volvemos con más. Al regresar del corte, los investigadores médicos platicamos sobre inteligencia emocional y más adelante, el cuerpo como un ecosistema. Ya regresamos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Mamá, me duelen los brazos. Ay, mijo, necesitas algo para los huesos. Ay, mamá, pero todas las medicinas saben feo. Para huesos sanos y fuertes, necesitas calcio vitaminado PS Pharma, con un delicioso sabor vainilla. ¡Genial! Elaborado por científicos calificados y a precios accesibles. PS Pharma, siéntete bien. Que estas fechas estén llenas de paz y amor, que la familia esté unida y que todos los sueños se vuelvan realidad. Son los deseos del Laboratorio Farmalab. ¡Felices fiestas! Aviso importante. Laboratorios Farmalab informa que las clínicas de especialidades médicas SEM permanecerán cerradas a partir del 23 de diciembre del 2016 y retomarán actividades el día 2 de enero de 2017.